Este es el podcast de 1000 palabras, episodio 264. Autoridad y reputación de marca. Entrevista con el experto Álvaro Santiago. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué más? Qué bueno que estás aquí con nosotros en esta nueva entrega de nuestro podcast. De manera consistente y frecuente entregamos muy buen contenido sobre comunicación efectiva, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional, algo que hemos llamado comunicación con nosotros mismos. De hecho, llevamos bastante rato sin tocar ese tema. Tendremos muy pronto un par de expertas que nos hablarán de esa comunicación interior. Algunos dirán que ese tipo de temas tienen que ver con desarrollo personal. Y sí, pero es que la comunicación interna, lo que nos decimos a nosotros mismos, también es súper importante. Muy pronto tendremos nuevos episodios alrededor de este tema. Pero hoy tenemos otro enfoque de la comunicación efectiva. Los negocios digitales, el marketing digital. Hablaremos específicamente de autoridad y reputación. ¿Cómo construirla? La respuesta con nuestro experto Álvaro Santiago. En un momento les contamos de quién se trata. Antes, comentarles que me acompaña en la producción y publicación de este episodio, John Edison Montoya. Tengo un cuento para presentar este tema de autoridad y reputación, que quizás no sea el único caso. Quizás ustedes conozcan una historia similar a la que voy a compartir y la cuento básicamente para tratar de hacer un contraste en lo que puede ser autoridad y reputación digital y lo que no es, pero que aparenta ser. A ver, tengo un amigo desde hace mucho tiempo, puedo decir que es de mis mejores amigos de toda la vida. Yo no sé si él escucha este podcast, probablemente no. Y si lo escucha, pues ya se sentirá aludido y me hará el reclamo después de forma amistosa porque somos amigos. Resulta que esta persona, que ha sido muy cercana a mi vida durante mucho tiempo, desde hace unos 3 años empezó a construir eso que uno puede llamar autoridad web. Y se apalancó en una plataforma masiva como TikTok. Y recientemente ha empezado a llevar su contenido a Instagram. Y lo que dicen los números es que ha tenido un muy buen resultado en estas plataformas. Estoy hablando de posts con 1 millón de visualizaciones, 33,000 likes, millones de seguidores. Y la primera conclusión que le viene a uno a la cabeza es, este man la está rompiendo con eso, le está yendo demasiado bien, es una autoridad en el tema. Pero resulta que el tema que maneja él en redes sociales, a ver cómo les explico, no quiero delatarlo, ni quiero decir exactamente de qué habla, pero el cuento es que el tipo habla de una cosa que no sabe. Y más que no sepa, porque eventualmente sí sabe cosas de ese tema, habla de algo que no practica. Pondré un ejemplo sencillo, una comparación. Es como si alguien se dedica a hablar de la comida del mundo, de los platos típicos en los países, de restaurantes reconocidos en otros países y nunca ha estado en esos restaurantes. Es decir, está reciclando lo que encuentra en internet, está tomando reseñas de otras personas y la está convirtiendo en contenido propio. Pero lo peor, no solamente que no haya visitado esos restaurantes, sino que, digámoslo de esta forma, es un tipo muy conservador con las comidas. Nunca va a probar una comida nueva. Entonces ahora, esta persona siendo bien colombiana, bien paisa, ¿cómo va a recomendar un restaurante de Singapur, por decir algo? Hay una contradicción muy fuerte. Y a pesar de que mi amigo habla de cosas que no practica, muchas de las cosas no las cree, ha construido una base impresionante de seguidores en estas redes sociales. Entonces yo me pregunto, ¿eso es autoridad? ¿Eso es reputación? Yo creo que hay una gran diferencia. Porque si vamos mucho más allá de lo que él me ha contado, que repito, es un amigo que aprecio desde hace mucho tiempo, él ya me hubiera compartido qué significa tener tantos seguidores y tanta interacción. ¿Qué ha significado para él? Ha construido una marca personal donde, por ejemplo, lo inviten a conferencias pagas
No. ¿Ha vendido productos a través de esas plataformas, productos o servicios? No. Entonces yo creo que lo primero es que la autoridad y la reputación no son la apariencia de las redes sociales. Es una primera conclusión que yo tengo acá. No es el únicamente parecer en redes sociales, sino que también hay que ser. Segundo, la autoridad y la reputación al final tienen un retorno en la inversión. Y ese retorno son ventas, transacciones, conversiones. Y muchas veces las conversiones no son únicamente que la gente compre tu producto o tu servicio. Una conversión puede ser simplemente que te llamen a preguntar bien qué es lo que tú haces y cómo les puede servir y que te pidan una cotización. Eso me pasa mucho a mí, por ejemplo, a través de este podcast. Hay gente que escucha el contenido, encuentran la empresa y me llaman y me escriben y me piden información sobre nuestro servicio. ¿Todos los que me llaman y me escriben terminan en clientes? No, pero es una conversión. Así que de alguna manera yo refuto este cuento de que las redes sociales o estos millones y millones de visitas construyen autoridad y reputación. Y atención, tampoco voy al extremo a decir que todo el que tenga millones de visitas no tiene autoridad y reputación. Quizá otras personas sí lo tengan. En el caso de mi amigo, creo que no. Entonces, ¿cómo construir autoridad y reputación de marca? Ese es el tema de este episodio. Para resolver a la pregunta nos acompaña Álvaro Santiago. Álvaro es el director general de NeoAttack. Él se considera una persona polifacética o también polímata. No conocía esta palabra. El término viene del griego polimatos, que quiere decir el que sabe muchas cosas. Y en muchas ocasiones se asemeja a lo que se ha venido a llamar mujer u hombre del Renacimiento, del que Leonardo da Vinci está considerado como el máximo exponente, lo cual es muy difícil de encontrar. Álvaro se considera leal y continuamente está buscando maneras de crecer, de saciar la curiosidad. Álvaro resignifica el fracaso, él lo toma como experiencias de aprendizaje. El valor diferencial de su agencia NeoAttack radica en que no ofrece un servicio de SEO, PPC o desarrollo al uso. NeoAttack trabaja sobre un sistema propio llamado Sistema CMI. Allí se tratan asuntos como generar nuevos canales de venta, fidelización de clientes y especialmente el tema de autoridad y reputación. Así que sin más preámbulos, Álvaro Santiago, autoridad y reputación de marca. Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado Álvaro Santiago para hablar sobre reputación y autoridad digital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Mil Palabras. Hola, muy buenas Santi, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno Álvaro, empecemos definiendo ¿qué es autoridad y qué es reputación de una marca? Bueno, es una buena pregunta. Si tenemos que hacer eso en el entorno digital, que es donde nosotros nos movemos, ¿no? Por autoridad podemos referirnos a varios aspectos. Puede referirse desde un aspecto meramente técnico a nivel de SEO, porque están los DAs, ¿no? Los Domain Authority. Los Domain Authority, que bueno, que son al final para el tema de SEO, cosas, es una nota o una valoración que para nosotros es muy importante. Aunque si lo quitamos de la parte técnica, autoridad, podríamos hablar un poco de que es pues ser un experto en la materia, ¿no? O tener un recorrido. O sea, al final es alguien que tiene, pues yo creo que autoridad y reputación van muy unidos de la mano, porque al final lo que necesitas es generar credibilidad, ¿no? Y no hay manera de generar credibilidad si no es mediante tener autoridad y reputación. Vamos a aclarar también un poco qué es ese concepto de SEO, que es Search Engine Optimization, pero que cuentes un poco la gente cómo construye también ese SEO, ¿no? Bueno, básicamente el SEO es la optimización de nuestras páginas web para los buscadores, ¿no? En este caso, bueno, normalmente Google, porque es Latinoamérica, España y de gran parte del mundo es el buscador que más funciona. Entonces, al final lo que consiste es en adaptar nuestras páginas web, tanto en contenido como en requerimiento técnico, a la exigencia de Google para aparecer las primeras búsquedas de Google. Las primeras búsquedas de Google son de pago, que sería el SEM, ¿vale? Sería la parte de pay-per-click. Y una vez que pasamos las 3-4 primeras búsquedas, que son esas que ponen anuncios, pasaríamos ya directamente a lo que sería el posicionamiento orgánico como tal, ¿no? O sea, al final es un posicionamiento que tiene muy complejo, pero que tiene mucho valor. Yo tengo una objeción con el tema de SEO, o tengo varias, pero yo sé que es necesario en el mundo digital,
La primera tiene que ver con esa esclavitud a la que nos ha sometido Google de que cambia el algoritmo. Entonces hay que cambiar la manera en que escribimos las cosas y nos presentamos ante el mundo. La segunda es que eventualmente una empresa o una marca, de pronto por su responsabilidad social o por estrategia de negocios, tiene que contar una historia, pero a veces esa historia pasa a segundo plano o no es prioridad porque tiene que depender de los keywords o de las palabras claves importantes que le pide Google para construir esa autoridad. ¿Tú cómo resuelves ese dilema frente a un cliente en tu agencia? El primero es que estamos sometidos a Google, es verdad, estamos sometidos a los cambios de algoritmo que hace Google y al capricho. También es verdad que Google se mueve siempre en función de, pese a que es una empresa y que su objetivo es facturar, ganar dinero, Google se mueve siempre intentando buscar un poco la satisfacción del usuario, ¿no? O sea, que la intención de búsqueda se cumpla, ¿no? Por eso todo lo que va haciendo, todos los cambios que va haciendo en el algoritmo siempre son para mejorar la experiencia del usuario. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, nosotros siempre lo decimos, si tu negocio tiene que venir, necesitas a Google para hacer negocio, tú tienes que jugar las reglas de Google. Sí que es verdad que nosotros trabajamos, es decir, al final nosotros podemos, dentro de la página web es un mundo, no solo la home, no solo la página de inicio, sino que hay muchísimas páginas de servicio, muchas páginas internas, ¿no? Donde podemos ir seleccionando una cosa y otra, ¿no? Entonces, el SEO, pues no hay por qué trabajarlo, o sea, hay que trabajarlo a la home, por supuesto, ¿no? Pero a lo mejor la home puede ser una parte más representativa y nosotros crear una serie de subcategorías o subpáginas, ¿no? Donde nosotros ya trabajemos adaptándonos la realidad a Google, ¿no? También es verdad que aquí luego hay otras perspectivas o hay otras estrategias a nivel de marketing en las cuales, por ejemplo, tú puedes hacer comunicación a través de redes sociales, eventos, notas de prensa, donde tú transmitas ese storytelling, donde tú transmitas esa responsabilidad social o toda esa parte y que Google pues sea simplemente una pata de captación. Nosotros tenemos clientes que es así, donde la RSC es una pata súper importante para ellos. Y bueno, pues al final lo que nosotros hacemos, como su negocio depende mucho de Google, lo que hacemos es buscar transmitir por dos canales que además tienen más impacto esa responsabilidad social y luego por Google nos centramos en la captación de negocio. Nos hemos encontrado desde noviembre del 22, digámoslo así, con la tendencia, la moda tecnológica, pero que más que moda yo creo que sí tiene unos resultados interesantes para creadores de contenido y es todo el tema de inteligencia artificial. Y obviamente a partir de un ChatGPT, por ejemplo, por mencionar pues como la plataforma más conocida, podemos construir artículos llenos de palabras claves y correctamente optimizados para nuestro sitio web. ¿Tú recomiendas esta práctica o no? Ya no. O sea, ya no, porque ya Google lo penaliza. O sea, ya Google se ha puesto las pilas, ¿no? Se ha puesto en marcha y ahora mismo no sé. O sea, si tú le pides a ChatGPT que te genere un contenido con utilización de keywords, con densidad de palabra, con estructura y todo lo que tú quieras, ChatGPT te lo genera. El problema es que en el momento que tú te lo subas a la página web, en el momento que Google lo ve, Google te pega. ¿Cómo te pega? Penalizándote, echándote hacia atrás. O sea, básicamente. Ok, claro, te penaliza dándote poca importancia en los resultados de búsqueda. Te baja posiciones, te baja autoridad, te puede meter en una sandbox, te puede hacer lo que quieran realmente, ¿no? Entonces, el ChatGPT, evidentemente, nosotros en la agencia, en Neatag, lo usamos, es un apoyo, pero es como digo, es un apoyo, es una herramienta más, ¿no? ¿Por qué? Porque si generamos, o sea, ya hay muchas plataformas que detectan contenido generado por IA, igual que antes había, y la sigue habiendo, ¿no? Plataformas que detectan contenido duplicado, contenido plagiado, de que es plagio, pues ahora ya hay plataformas que detectan contenido generado por la IA. Entonces, al final no debe de ser un medio para, o sea, no tiene que dejar de ser un medio para un fin, no el fin en sí. ¿Qué es un sandbox? Yo he visto el término por ahí, pero no sé qué es eso. Sandbox es una cuarentena que aplica Google. Normalmente cuando tú empiezas, cuando un negocio empieza, una página web empieza desde cero, tú cuando compras el dominio, normalmente tienes que decir a Google a qué te vas a dedicar, o de qué vas a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Google lo que hace inicialmente, cuando tú indexas, cuando tú le dices a Google, oye, aquí estoy yo, Google lo que hace es te aplica una cuarentena, que es la sandbox, ¿no? Entonces te mantiene un tiempo hasta que la tecnología de Google corrobora que a lo que tú le has dicho que te vas a dedicar o que vas a hablar se corresponde. Oye, Álvaro, y bueno, entonces bien lo mencionas que en la agencia
sí se apoyan en la herramienta de inteligencia artificial para creación de contenidos, no dependen 100% de la AI, pero ¿cómo la usan? Es decir, ¿cómo es la manera, por ejemplo, bueno, necesitamos hacer un artículo para el blog o necesitamos crear una página de ventas en nuestro sitio web? ¿Cómo se apoyan en la AI sin incurrir en ese plagio que va a castigar Google? Básicamente, lo primero es un desbloqueador. O sea, quiero decir, al final la redacción es un proceso creativo. Es un proceso que depende mucho del estado de ánimo, depende de la temática de la que tengas que redactar. No es lo mismo escribir de algo que te gusta, que sea una afición tuya, como pueda ser, no sé, las estrellas, que escribir de una cosa técnica que esté relacionada con la ingeniería que nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, a la hora de redactar contenido que es un poco más complejo o que no estás en ese momento creativo, que no estás inspirado, pues sirve de ayuda porque le puedes preguntar, oye, puedes crear avatares dentro de la inteligencia artificial que te respondan, pues en vez de forma genérica, te respondan, oye, eres un perfil técnico, especialista en ingeniería de este tipo, quiero hacer un artículo de esto y necesito que me des ideas, ¿no? Para redactar el artículo. Entonces, dame 10 ideas para redactar un artículo relacionado con esto, ¿no? Entonces, ya por lo menos desbloqueas un poco y puedes arrancar a escribir. Luego, por ejemplo, otras situaciones en las que ocurre, te quedas sin lo que hablar, ¿no? O sea, al final, nosotros en Neoattack lo que hacemos es generamos contenido, hacemos un análisis de la competencia y, por ejemplo, si hablamos de un artículo de un blog que está posicionando y el que está en posición 1 tiene 3.000 palabras, pues nosotros tenemos que generar un contenido de 3.000 palabras o más, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces escribir 3.000 palabras de un contenido es muy complejo, ¿no? Entonces, oye, he escrito esto, ¿cómo podríamos aumentar más palabras? Tal. Como te digo, es un proceso de desbloqueo, ¿no? Sobre todo para eso. Entonces, al final, oye, hay párrafos que te interesan, los modificas evidentemente para parafrasearlos. Es un poco la ayuda. O sea, lo que hemos conseguido con la AI o con la IA, lo que hemos conseguido ha sido ser más eficientes. O sea, si te lo dedicas, si lo fías al 100% a la IA, vas a bajar la calidad, porque también hay que tener en cuenta que la IA tampoco es que esté al día al 100% y no deja de ser un robot, ¿vale? Pero desciende la calidad, pero mejora la eficiencia. Entonces nosotros lo que hacemos es un punto medio, ¿no? O sea, que mantener la calidad, pero al mismo tiempo mejorar nuestra eficiencia. Mejor dicho, la inteligencia artificial es como un buen punto de partida, como que te llena unos bloques, de alguna forma te presenta unos bullet points, pero tú tienes que resolver el tema, lo que está adentro, ¿no? Por ejemplo, la típica parte que hay en muchísimas páginas web, la de facts, ¿no? Las preguntas frecuentes. Oye, tú le puedes preguntar, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que se hace un cliente de este sector? Y tú a lo mejor tienes apuntadas 5, pero te salen otras 5 nuevas y dices, mira, pues yo no había pensado en esto. Pues mira, pues las vamos a poner también. O le puedes preguntar por búsquedas, o le puedes preguntar por 1000 cosas. O sea, por ejemplo, es que ya no es solo generación de contenido a nivel de código para programar páginas web. Hay una funcionalidad que no sabes muy bien cómo hacerla, o que el código que tú estás metiendo no te responde como tú, no te da la respuesta que tú quieres. Pues, oye, se lo explicas a la IA y la IA además ya hay IAs, de hecho, especializadas en desarrollo y ya directamente pues te escupe el código, ¿no? Y dice, pues lo copias y lo pegas. Ostras, pues eso sí hay que usarlo, ¿no? O sea, es un recurso que hay que usar bajo mi punto de vista. Álvaro, salgámonos un poco del tema de los artículos, obviamente súper importante para todo el tema de posicionamiento web, de SEO. ¿Cómo ves la relación de otro tipo de contenidos como videos o podcasts en toda esta construcción de autoridad y reputación de una marca? Es fundamental. Para mí me parece básico. El podcast al final es verdad que tiene mucho trabajo y es muy complicado darlos a conocer o tener un gran alcance. O sea, al final es un trabajo, pues eso, un trabajo como el SEO, ¿no? Poquito a poco, pero al final si tú hablas, por ejemplo, en tu caso, autoridad y confianza, o sea, si tú constantemente traes a gente que te hable de este tema, gente que sea solvente, gente que tenga experiencia, evidentemente tu podcast irá ganando esa relevancia, irá ganando esa autoridad, irá ganando esa confianza, ¿no? Los vídeos, a mí los vídeos me parecen súper importantes. Nosotros, por ejemplo, en Neoattack, es que nosotros, por ejemplo, en la parte de testimonios de clientes, en vez de poner una frase, nosotros grabamos vídeos para nuestros clientes. Nuestros clientes se graban vídeos, o los grabamos nosotros, donde ellos nos dan un testimonio. Eso genera autoridad y confianza hacia Neoattack. ¿Por qué? Porque cuando un usuario llega a nuestra página web y nos quiere pedir un presupuesto, se puede ir a la parte de biotestimonios y la parte de biotestimonios puede ver que Pepito Pérez, que tiene el puesto de director de CEO, de director de marketing o director comercial de la empresa Manolito, está hablando de los servicios que ha contratado con nosotros, está hablando de los resultados que ha tenido, está hablando además de unos bullet points, de unos puntos clave que nosotros sabemos que le interesan a los clientes, pero lo está diciendo otra persona, no te lo estoy diciendo yo.
O sea, quiere decir, hay una persona que está poniendo su empresa, su cargo y su nombre a disposición de nuestra agencia para decir que lo que hacemos es bueno y está bien, ¿no? Entonces, esto evidentemente genera muchísima autoridad y muchísima confianza y muchísima reputación, ¿no? O sea, porque al final son cosas que yo no me lo estoy vendiendo, me lo está vendiendo otra persona que es cliente mío, que es que además me paga. Entonces, los vídeos, importantísimos. O, por ejemplo, si tú ofreces un servicio, para mí me parece muy importante, por ejemplo, que las páginas de servicio, muchas veces la gente, hablando de contenido, peca de muchísimo contenido cuando explica su servicio, ¿no? Y es un servicio que al final no queda claro, o es demasiado extenso y la gente no lo lee, o no está bien resaltadas determinadas partes, ¿no? Pues si tú incluyes un vídeo, por ejemplo, donde el responsable del departamento, o el CEO, o el especialista que sea, aparece un vídeo donde explica el servicio, estás ganando mucho más relevancia. Entonces, el podcast, lo mismo, o sea, para mí no es lo mismo no estar en ningún podcast que de repente tú y la gente que sea empieza a publicar podcasts donde hablo yo en nombre de Neoattack y se puede hablar y se ve lo que somos, ¿no? Y se ve si la línea de discurso es la misma y si ve si lo que se dice se asemeja o no se asemeja. Bueno, pues son cosas que a lo mejor para un determinados servicios no lo mira, pero para otros sí. Esto es como siempre. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú te tienes que operar, tienes que hacer una cirugía estética, me tengo que operar la nariz, por ejemplo. Te vas a operar con un doctor que no tiene ninguna reseña, que no tiene ningún testimonio, que es su primera operación. No, te vas a operar con el que tenga 1000 operaciones, el que tenga 1000 reseñas, el que tenga mucha confianza. Y si tiene 1000 operaciones y la reputación es mala, no te vas a operar. Por eso hay que trabajar la reputación y la autoridad. Ya regresamos después de estos mensajes. Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1,300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados, historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones. Estamos de regreso a nuestro programa. Oye, Álvaro, cuando una empresa pequeña quiere tener cierta autoridad y reputación, y como mencionas tú, probablemente todavía no tenga muchas cirugías si se tratara de un cirujano plástico, o no tiene muchos casos de éxito para presentar un testimonio, tampoco tiene muchos recursos económicos ni tiempo para invertir en creación de contenidos, pero sabe que de alguna manera tiene que empezar a construir esa reputación. ¿En dónde debe invertir sus recursos de contenido? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Algo sencillo que pueda hacer una marca pequeña. Un emprendedor nuevo. Por ejemplo, puede hacer algo que es bastante sencillo, que es una compra de algún enlace a algún medio de comunicación, que para que tenga alguna entrevista, un public reportaje, algo así. Puede ser algo que es bastante económico, o sea, no es barato, 200, 300 euros. Te publican una noticia relacionada con tu empresa o cualquier cuestión así. O bueno, al final, cualquier empresa que empieza, normalmente los primeros clientes que suele tener son familiares y amigos, ¿no? Pues oye, pues estos vídeos que te decía, hacer el trabajo, y una vez que hayas hecho el trabajo, estos familiares y amigos que generen esos contenidos de videotestimonios por ti, por ejemplo, diciendo, oye, te van a hacer el favor, ¿no? Entonces, al final son cuestiones así. O incentivar, por ejemplo, el cirujano. Dice, bueno, llevo 5 operaciones, no una, llevo 5. Oye, pues voy a hacer que estas 5 personas de alguna manera generen algo de retorno para mí en cuanto a reputación. Aquí luego ya entran estrategias de venta, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago? ¿A cambio de qué? Oye, te hago un descuento, o te hago una oferta si me haces esto, o además de esto que te he hecho, te voy a hacer esto y esto si me haces esto. Bueno, aquí entra ya dentro de la oferta y de la estrategia de venta que tengan cada una de las empresas, ¿no? Pero porque al final eso forma parte de la oferta, ¿no? Tienes, Álvaro, algo que se llama el sistema CMI en tu agencia. ¿De qué se trata? Nosotros al final, hace unos 3 años aproximadamente, antes de la pandemia, nos dimos cuenta de que, bueno, habíamos crecido mucho y, bueno, al final agencias de marketing digital hay, pues, no sé, miles. Y al final todas ofrecen lo mismo. SEO, redes sociales, desarrollo web, lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros hubo un momento que llegamos a un punto en el cual, pues, nosotros, los players con los que jugamos aquí a nivel de competidores son claros, ¿no?
pero queríamos diferenciarnos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues precisamente generar un sistema de trabajo, un producto diferencial que nadie pudiese comparar, que nadie pudiese decir, es que esto me ofrece el otro. No, donde vamos un punto más allá, ¿no? Nosotros al final lo que hacemos es un trabajo, no solo el SEO, por ejemplo, o el posicionamiento es uno de los puntos que tocamos. Al final nosotros ofrecemos eso, ofrecemos análisis comercial, ofrecemos mejora de oferta, ofrecemos mejora de procesos internos, ofrecemos autoridad y reputación, por ejemplo. O sea, es lo que te decía, ¿no? Este caso que te cuento del médico es un caso real. O sea, es que no es un caso que llegó a nosotros. Oye, sí, es que he hecho muchísimas operaciones, pero siempre he estado junto. Nunca he sido yo el doctor principal. Oye, pues venga, vamos a ver cómo lo hacemos para poder generar esa autoridad, esa confianza. Yo puedo generar muchísimas visitas a tu página web, pero si tus visitas a la página web, cuando llega el potencial cliente, no ve una confianza, una autoridad o una reputación, no va a servir para nada. Entonces, al final, nosotros lo que ofrecemos dentro del CMI es analizamos la situación completa del cliente cuando llega a Neoattack, y una vez que analizamos la situación completa, le planteamos estrategias que van mucho más allá del SEO o del posicionamiento. ¿Por qué? Eso es un canales de captación, que es un pilar. Pero, por ejemplo, una cosa muy habitual que hacemos, por ejemplo, son mystery shopper, ¿no? Nosotros lo que hacemos a nuestros clientes, cuando llegan, pues analizamos todo su proceso de venta. Nos hacemos pasar por clientes, analizamos, vemos cómo nos tratan, vemos los tiempos de respuesta, la propuesta que nos envían, la tipología de contrato, si hacen seguimiento, si no hacen seguimiento, si tarda mucho en contactar desde que nosotros los llamamos o no. Vamos mucho más allá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es no solo generarle tráfico a su página web, que es lo que se basa el marketing digital, generar tráfico a la página web para poder generar una conversión, que es una venta o una contratación de un servicio. Intentamos ayudarles a que ese cliente crezca mediante subidas de precios, mediante mejoras de porcentajes de cierre, mejoras de experiencia del usuario y, bueno, intentar que se conviertan en unos referentes al fin y al cabo. Hay un par de preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados que tienen o no tienen que ver con este episodio, pero vamos a ver cómo te va. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo de comunicación efectiva que has recibido en tu vida? ¿Qué he recibido? Escuchar. O sea, a mí había un antiguo jefe mío que me decía, Dios nos ha dado 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces creo que es muy importante a la hora de la comunicación, primero escuchar. Tienes que escuchar para saber luego lo que tienes que transmitir. Muy bien. Y la segunda es, ¿cuál es la mejor definición que tienes de comunicación efectiva? Una definición corta, ¿cuál puede ser? La que convierte. Excelente. Más corta imposible. Muy bien. Álvaro, ¿algo que quieras complementar a esta conversación sobre autoridad y reputación de una marca? Decirle a todo el mundo que no se olviden de trabajar esto. No se olviden porque muchas veces nos olvidamos y al final puede ser la diferencia entre que tu negocio tenga éxito y que no. Porque te digo, siempre me gustan los ejemplos. Es, si vas a un bar y está sucio y el de al lado está muy limpio y está lleno, pero o sea, aunque sea más caro, da igual, no hay problema. Entonces es importante porque al final hay mucha oferta, hay mucha demanda también, de todos los sectores hay muchísima oferta y hay que diferenciarse, hay que tener algún tipo de diferenciación y por supuesto la autoridad es una. ¿Dónde se pueden conectar contigo y con tu agencia Neoattack? Nuestra página web, neoattack.com. Allí está, pues ahí nos veréis a todos, que tenemos un montón de vídeos, servicios, todo lo que vosotros queráis ver por ahí. Y luego a través de nuestras redes sociales, ¿no? Estamos en TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, X, vamos, en todos lados. En Spotify, tenemos podcast también nosotros. Pues por ahí estaremos y estaremos encantados de atenderos, de atender a quien quiera. Álvaro, muchas gracias por estar en el podcast de 1000 Palabras. A ti, Santiago, y que tengas buen día. Gracias a Álvaro Santiago por estar en esta nueva entrega del podcast de 1000 Palabras. 3 mensajes importantes. El SEO, Search Engine Optimization, es muy importante para construir autoridad y reputación de marca. La idea es que adaptes tus contenidos para que Google te encuentre. Pero recuerda que hay temas que, aunque no sean populares, debes compartirlos con los demás porque posiblemente habla de un beneficio de tu producto que la gente no está esperando, o hable del propósito de tu marca, o hable de la responsabilidad social de tu marca. Y otra recomendación importante, la inteligencia artificial debes usarla como un apoyo,
No confíes un artículo completo al ChatGPT o a cualquier otra plataforma de inteligencia artificial, porque Google ya sabe cómo identificar esos artículos generados exclusivamente con IA. Eso sí, te puedes aprovechar de esta nueva tecnología encontrando puntos de referencia, organización de ideas, preguntas, pero a partir de allí, ponle tu propia redacción y tu propio sello. Si encontraste este episodio por caprichos del azar en algún directorio de podcast o en Google, por favor no olvides suscribirte, porque frecuentemente publicamos muy buenos contenidos sobre comunicación efectiva. Y si crees que lo que decimos acá te hace sentido, es porque alguien más lo va a poder necesitar. Un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. Así que por favor compártelo. Me vas a hacer un gran favor y ya sabes que te hago quedar muy bien. Algo más. Si ya estás suscrito a tu directorio de podcast y no me has dejado una buena reseña, por favor déjame 5 puntos. Te lo agradezco de verdad. Incluso en Apple puedes escribir algo bonito sobre este podcast y me pones 5 puntos. En Spotify también me puedes poner 5 puntos. En cualquier directorio me puedes calificar o con una mano arriba, por favor. Y si tienes algún comentario, alguna crítica constructiva, me la haces saber en privado y te prometo que haremos lo posible por corregir alguna cosa que no te esté gustando. ¿Te parece? Pero si es en un directorio de podcast, regálame 5 puntos de reseña o un pulgar arriba. Bueno, no es más. No te pido más favores. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1000 Palabras. Gracias por venir.